Buenos días a cada uno de ustedes que está en casita. Algunos están en Quebec, otros en Colombia, otros en Honduras, otros en México, otros que están guardaditos por aquí cerca, pero por cuestiones de gripe y COVID. Otros están bien y están celebrando con familia muy lejos. Agradecemos al Señor el privilegio de estar con cada uno de ustedes y con cada una de ustedes en casa. Agradecemos ese privilegio de acercarnos e invitarlos personalmente a que juntos alabemos el nombre del Señor en plena crisis y en plena época de nieve. Les cuento que tenemos algunos centímetros de nieve para el día de hoy que dificultan el tránsito y algunas cosas nos afectan también para llevar la señal a su casa. Así que les invito a cada uno de ustedes, a los que están también en el templo, a que nos unamos en oración. Dios de poder y de gracia y misericordia, tú sigues quitando el velo de nuestros ojos para ver que el cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Además, elegiste convertirte en uno de nosotros en Jesucristo, compartiendo, conociendo, sufriendo nuestras alegrías y tristezas. Mostrando tu grandeza, te convertiste en el niño del pesebre. Te alabamos por ese increíble acto de amor que es lo suficiente como para abrazar el universo en expansión, pero lo suficientemente cerca como para entrar en nuestros humildes corazones. Ante ello te pedimos, Señor, que durante este tiempo de adoración, que nos sorprendas con tu gracia una vez más, que nosotros, con toda la iglesia y tu preciosa creación, alabemos, honremos y exaltemos tu santo nombre, sí, a ti, oh Dios, nuestro Creador, Redentor y Sustentador. Reconocemos, Señor, oh Dios de bondad y guía, en Cristo nos enviaste luz para vivir. Sin embargo, buscamos sombras en que escondernos. En Él, tú prometes nueva vida, pero preferimos los viejos hábitos. Amamantamos quejas y nos aferramos a opiniones negativas que nos son familiares. Eres generoso con tu amor por nosotros y nuestras debilidades, pero nosotros rechazamos a los vecinos y a los extraños que son diferentes de nosotros. Reconocemos nuestras debilidades, te pedimos que nos transformes a la imagen de tu Hijo con tu misericordia, pero ante todo, Señor, enséñanos a cómo seguirte en el próximo año. Hermanas y hermanas, si bien es cierto, somos muy débiles e infieles al Señor, les digo, que de nada hay que preocuparse. Aquí están las buenas nuevas del Evangelio. Jesucristo es el elegido de Dios, escogido para nuestra salvación. Solo y enteramente en Él encontramos la aceptación de Dios. Los invito a dar gracias a Dios por este don y estemos en paz con nosotros mismos y con los demás. Todo esto lo estamos presentando en el nombre poderoso de nuestro Señor. Amén. Te alabamos, Señor, te entregamos todo el honor y toda la gloria que a ti te pertenece. Que hace maravillas, dándole poder a su pueblo, gracias a Él. Conquistaron reinos, tomaron ciudades, en su nombre fue cantando, otras veces gritando, acompañado del sonido de
servimos a un Dios vivo y todopoderoso. Te alabamos, Jehová. Es maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. Pueden cantando, otros desfilando, acompañado del sonido de bocina. Pueden cantando, otros desfilando, a viva voz a su Dios. Columna de fuego, como en el desierto, viña de Orén para todo el sediento. Columna de fuego, como en el desierto, viña de Orén para todo el sediento. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Con mi alabanza pelearé. No es mi guerra sino la de Dios. Címbalo y pandero yo daré. Pues no es mi guerra sino la de Dios. Danzas y trompetas yo daré. Pues no es mi guerra sino la de Dios. Con fuerte y alta voz yo gritaré. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Con mi alabanza pelearé. No es mi guerra sino la de Dios. Danzas y panderos yo daré. No es mi guerra sino la de Dios. Címbalo y trompetas yo daré. No es mi guerra sino la de Dios. Con fuerte y alta voz yo gritaré. Te alabamos, Señor, te entregamos honor y gloria, Padre. Todopoderoso eres, Jehová. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos.
levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Gracias, Señor, porque tú peleas nuestras batallas. Bendito eres, Señor. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Gracias, Jehová, porque tú peleas nuestras batallas. Bendito es tu nombre, Señor. Te alabamos y te entregamos todo el honor y toda la gloria. Gracias, gracias, Padre. Bendito es tu nombre, Señor. Bendito es tu nombre. Gracias, Señor, porque adoramos a un Dios que hace maravillas. Puede dar perdón, solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial
Jesús la sangre tiene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Gloria a Dios, solo de Jesús la sangre. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré,
pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. 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 Yo te busco, yo te busco con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te amamos, Jesús, y te necesitamos. Yo te busco, yo te busco con fuego en mi corazón. Yo
sus pies nunca resbalarán. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor, mi delicia es con Él, en comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, para siempre seguro estará. Caerán 1000 y 10,000 por doquier, mas a él no vendrá mortandad. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor, mi delicia es con Él, y comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Te alabamos, Señor. Gracias. Toda la honra y la gloria es para ti, Señor. Santo, santo, santo eres. Bendito eres. Gracias, Señor. Gracias, Señor. El día de hoy una de nuestras hermanas está padeciendo de algunos quebrantos, pero los voy a invitar a adorar al Señor, a seguir adorando al Señor a través de la palabra. Y para ello vamos a dedicar nuestra presencia para poder leer en sí nuestra Biblia y nuestro sermón del día de hoy. El día de hoy nosotros vamos a estar leyendo Mateo del capítulo 2, del 1 al 12, en números 24 al 17. Por favor, no me vayan a regañar por el título, pero se llama Irónicas Lecciones de Fe. Algo sarcástica, bueno, también es sarcasmo. Estamos reflexionando y vamos a reflexionar en la venida de los sabios, los magos o lo que usted quiera conocer a estos personajes que Mateo nos va a dar a contar. Pero ellos vinieron para adorar a Jesús. Este nacimiento de Jesús ha sido en algún lugar quizás 1 o 2 años antes. No necesariamente él estaba recién nacido. Y ahora los extraños han llegado a Israel para buscarlo, a ese nuevo rey de los judíos. Mateo nos está contando una leyenda para algunos, pero él no está contando eso. Él tiene un motivo específico en lo que nos va a decir acá. Es tanto bíblico como histórico. Cuando digo bíblico es que hace referencia a profecías de quizás más de 1000 años antes de su tiempo. Él está muy preocupado de que aprendamos ciertas verdades bíblicas sobre Jesucristo. La historia y personajes que le rodean también son importantes para darnos a conocer esa pequeña historia. Si bien es cierto, él tiene presente de que si la historia que cuenta no es verdadera o no tiene bases bíblicas e históricas suficientes, entonces nada será verdad. Mateo es inspirado para decir una verdad bíblica y ese es su límite.
sobre Jesús. Él está basado en la realidad histórica y basado en las profecías de las escrituras hebreas. No habla por sí mismo, habla a través del Espíritu Santo. Mateo, igual que los escritores de los otros evangelios, registra la historia que escribe bajo la inspiración, como dije anteriormente, del Espíritu Santo para propósitos y personas específicas. Pero no es solo el caso de Mateo. Por ejemplo, Lucas quiere que entendamos que Jesús es el Hijo de Dios, el prometido, el Hijo de David, de acuerdo con la promesa de Dios en Samuel. Y así en primer lugar lo certifica con el título de Hijo de Dios. Aunque ciertamente indica la divinidad de Jesús, su deidad, que está siendo subrayada por Mateo cuando dice que Él será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Él estaba obteniendo el grado de Hijo de Dios, que se remonta en 2 de Samuel, cumpliendo con ello una promesa que Dios le había hecho a David acerca de que siempre existiría un rey en su trono. Como vemos, todos los evangelios tienen verdades específicas que quieren que aprendamos, y Mateo no es diferente. Entonces invito a leer sus Biblias y aprendamos de las enseñanzas de Mateo. Voy a invitar al hermano Ramón que por favor nos dirija en esta lectura bíblica. Antes de todo voy a hacer una oración. Padre Celestial, esta es tu palabra y te pedimos que abras nuestros ojos para contemplar una verdad maravillosa en ella. En el nombre de Jesús te estamos pidiendo cada una de las cosas. Y ahora, Señor, que el hermano Ramón nos instruya a través de la lectura de lo que tú tienes preparado para nosotros el día de hoy. Amén. La lectura de la palabra del Señor para el sermón de hoy día está basado en el libro de San Mateo, capítulo 2, versículos 1 al 12. Leamos. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén unos sabios, preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Al oír esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le respondieron: en Belén de Judea, porque así fue escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los sabios y se cercioró del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya a adorarlo. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Al entrar en la casa vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Luego, abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Que el Señor bendiga su santa palabra. Mateo tiene 3 cosas que son importantes para que todos los que quieran tener comunión con Dios necesitan saber.
Él se preocupa por resaltar la forma en que Jesús está oculto y velado en su venida a este mundo. Antes de iniciar el servicio de hoy, platicaba con una hermana y le decía, ¿por qué ninguno de los que atendía el templo, de los grandes sacerdotes, de los grandes maestros o de los pequeñitos, nunca tuvo la visión o conocía que Jesús había nacido? También aquí Mateo se preocupa por resaltar que Jesús es un ser de adoración. Él debe ser adorado, valorado por encima de cualquier cosa, aún sobre nuestra costumbre o tradición religiosa. Él se preocupa en demostrar que el nacimiento de Jesús está preestablecido en la Escritura. Y he aquí por qué. En primer lugar, Mateo resalta que Cristo está oculto a Israel y es revelado a los gentiles en esa asombrosa historia. ¿Recuerdan? Los israelitas decían de que era el pueblo escogido de Dios y que solo eran hijos de Abraham y por eso ellos eran los únicos escogidos. Aquí le empiezo a contestar o sigo contestando a la hermana Marina. Aquí tenemos estos sabios paganos que son originarios de algún lugar de Oriente, fuera de Israel, fuera de los límites del pueblo de Dios, a quienes se les ha dado la revelación escrita en el Antiguo Testamento. Estas personas estaban fuera de los límites de aquellos que habían escuchado a Moisés predicar, leer la Torah, orar, hacer sus profecías. Ellos estuvieron fuera del alcance de las enseñanzas de los profetas, de los líderes, de los predicadores del Antiguo Testamento. Son originarios de algún lugar, sin identificar, de tierras lejanas. Pero estos paganos son los escogidos para adorar al Creador, a Jesucristo. Y cuando llegan a Israel le cuentan que sus profecías y escrituras se están cumpliendo. Oye Israel, tus profecías se están cumpliendo. Increíble, nadie sabe lo que están hablando. Los líderes de Israel están desconcertados por estos gentiles y su mensaje sobre el rey de los judíos, que acaba de nacer. Por otro lado, a Herodes sí le preocupa. Los sacerdotes y escribas, aquellos que eran responsables de llevar a cabo la adoración de Israel y de enseñar la ley de Moisés al pueblo, estaban todos desconcertados ante la pregunta de estos paganos, pero eran sabios extranjeros. El rey Herodes está preocupado cuando escucha esta palabra de que el rey de los judíos ha nacido. De hecho, está tan profundamente preocupado que mataría a todos los jóvenes de la ciudad de Belén en las próximas semanas para tratar de acabar con su potencial rival. Por otro lado, los escribas y fariseos, aunque saben exactamente dónde van a buscar o dónde buscar en el Antiguo Testamento, en respuesta a esa pregunta de los sabios magos, ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? Ellos están cansados, no les gusta la disputa teológica y no están buscando al Mesías. Quizás sus exégesis no cuadran ante esta pregunta. Por tanto, no les interesa y tampoco estarán esperando al Mesías. Tampoco van a buscar peregrinar al lugar del nacimiento del Mesías. Ante ello, estos sabios paganos son los elegidos, el instrumento de Dios para realizar una gran ironía. ¿Y qué de la población? Porque pudo haber sucedido que alguien de la población, el más pequeñito, pudiera hacerlo. Bueno, ellos también, Mateo dice, tiemblan de miedo. Están preocupados por las noticias por estos gentiles. Temen las represalias oficiales. Están preocupados por el futuro político. Tal vez temen que Herodes encadene reacción terrible contra ellos. Mateo pinta un cuadro tan irónico. Uno pensaría que las personas que leían y reflexionaban, guardaban las escrituras, serían las que buscarían y adorarían al Mesías. Pero eso no es lo que dice acá.
Israel está completamente tomado por sorpresa. Y no existe una reacción ante esa noticia. El nacimiento del Mesías está oculto a las personas a quienes Dios les ha enviado. Y de repente empiezo a pensar que que lo que dividía al pueblo, el lugar santo del lugar santísimo, no era un velo precisamente material, sino un velo espiritual de nuestros ojos como humanos. Y Mateo tiene un punto de crítica al respecto. Existe una posibilidad real de que las personas religiosas que poseen revelación divina, revelación verdadera, revelación inerrante, infalible, los que estamos aquí predicando, podamos tener o poder ser espiritualmente ciegas. Pueden tener la verdad en sus manos, pueden escuchar la verdad leída y proclamada, pueden leer la verdad por sí mismos y sin embargo no entenderla. Nos conformamos con lo que otros cuentan. ¿Por qué? Ese es uno de los grandes misterios que nos acompaña hasta este día. De aquellos a quienes se les ha dado el privilegio de escuchar la palabra misma de Dios, sin embargo, nunca realmente confiamos en Dios, en su palabra, y tampoco la queremos poner en obra. Y Mateo basa su exposición en lo siguiente: porque si no entiendes tu necesidad de ser perdonado, entonces no serás perdonado, oh Israel. Y si no entiendes tu necesidad, tampoco valorarás las obras de tu Salvador. Es lógico saber que Herodes se preocupa por su gobierno, de cosas no religiosas. Pero ¿qué pasa con los principales sacerdotes y escribas? Quizás se preocupaban y valoraban otras cosas más de lo que deberían. Quizás se preocupaban por el templo, las fiestas, las tradiciones religiosas, y eso de buscar el Salvador podría aumentar el presupuesto. Entonces, no veían la necesidad de salir a buscarlo. Por tanto, ellos no valorarían que viniera o no el Mesías prometido. Así que podemos observar este ocultamiento irónico de Cristo que viene a Israel por su redención, y nadie, absolutamente nadie del pueblo lo está esperando, ni sale a buscarlo. Al contrario, ellos están ciegos a su venida. Por otro lado, los magos, aquellos marginados y condenados por los religiosos, que son diferentes de raza, origen, conocimiento acerca de Dios de diferente manera, son los gentiles. Quizás nunca o casi nunca visitarían el templo porque no estaba permitido para ellos y que no eran parte del pacto judío. Un momento. Ellos vienen a buscar y adorar al rey que es prometido para los judíos, del cual nunca le han contado sus historias y mucho menos sus tradiciones religiosas, ya que no son israelitas. Oye, Mateo, contar así la historia es una ironía increíble y terrible para el pueblo de Israel. Es como guardar un misterioso, negativo resentimiento contra los mismos de su pueblo. Mientras que Herodes y los sacerdotes y el pueblo desconocen a Cristo, estos paganos lo están buscando con gran esfuerzo físico. Han viajado desde una gran distancia, el cual le llevaría semanas, meses o años. Dime, Mateo, ¿cuál es tu punto entonces? Mateo tiene un irónico punto acá. Y eso quisiera que todos lo entendiéramos, aquel que me escucha, que Dios no solo es el Dios de Israel, y Cristo no es solamente el Salvador de los judíos, Él es el Dios y Salvador del mundo. Y no se restringe a ningún límite físico y tampoco de pacto. Vino por la humanidad que descansa y confía en Él para salvación, como Él es ofrecido en el Evangelio. Desde
todos los rincones de cada tribu, lengua, pueblo y nación, hombres, mujeres, niños y niñas, quienes vienen a Él, porque Él es el Salvador del mundo. Y cuando Mateo subraya ese punto, no está haciendo lo menos creativo desde el punto de vista teológico, ya que Él está usando un pasaje del Antiguo Testamento que lo había dado a conocer con miles de años atrás y nadie lo había leído de esa manera. ¿Recuerdan ese pasaje de Isaías que dice: la tierra estará llena del conocimiento del Señor como el agua cubre el mar? O en otras palabras, va a haber un día en que todas las naciones conozcan la gloria del Dios viviente a través de su Mesías Rey. Pero eso no significa que cada hombre, mujer, niño y niña sea salva. Significa que Jesús, el único Salvador, está disponible para todos, hombres, mujeres, niños y niñas, y que todas las tribus, lenguas, pueblos y naciones confíen en Él. De modo que Él es el Dios que salva no solo a su pueblo judío creyente, sino que Él es el Dios que salva a los gentiles que descansan solo en Cristo para su salvación. Así es como Mateo resalta el hecho de que Cristo es el Salvador del mundo. Pero no es simple, porque tiene implicaciones. ¿Recuerdan en los días de Mateo? De hecho, durante muchos años, durante muchas décadas en la iglesia primitiva, aún conociendo a Jesucristo, habían cristianos judíos que no eran abiertos a los cristianos gentiles. Estuvieron en el mismo, que no estaban abiertos que los cristianos gentiles estuvieran al nivel mismo de los cristianos judíos. Y no tenían realmente certeza sobre cuál es la misión del pueblo gentil. Recuerden, hermanos, que algunos de ellos persiguieron al apóstol Pablo, que iba para los gentiles. Mateo nos está diciendo por adelantado que es obvio que nuestro objetivo y nuestro sacrificio deben de ser los gentiles, y tenemos que pagar las consecuencias por ello. Porque al principio, cuando Jesús vino a este mundo, Dios trajo a los gentiles a Él. No hay duda entonces que esta iglesia debe invitar a los gentiles a venir acá. De repente todos pensamos solo en los que están afuera. Ellos son los gentiles. Hoy no estamos agradecidos iniciando el 22 de que el Señor haya hecho eso en nuestras vidas. Porque esta sala solo tiene gentiles cristianos. Y Dios en su misericordia envió a su Hijo a este mundo a invitar a los gentiles como nosotros. Pero aquí en esta congregación, la portuguesa, la de inglés, hoy estamos viendo el cumplimiento de ese impulso misionero de Mateo. Entonces podemos resumir este sermón en este párrafo. Dios ocultó la venida de Cristo a Israel y rasgó este velo a los gentiles como nosotros. Es la irónica ocultación y revelación de Cristo a las personas que deberían haber estado respondiendo a su llamado, porque conocían las Escrituras, reflexionaban día a día en las Escrituras, pero nunca pusieron atención en lo que decían. Y aquellos que como nosotros, que sin saber de las Escrituras, sin saber de la historia judía y de la cultura judía, nos da el regalo y rasga el velo y nos hace dar a conocer al Señor. Lo segundo es el reconocimiento de esos magos que dan a Cristo. Y Mateo se preocupa por presionar ese título por una razón importante. Mateo ya ha dejado claro en el primer capítulo que Jesús es un rey y que cumplió las profecías del Mesías. Lucas también hace el mismo punto. Jesús es rey y cumple las profecías del Mesías. Pero Mateo como que se queda insatisfecho. Le preocupa que no sea solo reconocido como Mesías. Él es más que rey, Él es más que Mesías. Él es el Dios en la carne. Él es el mismo Hijo de Dios que merece ser adorado. ¿Y cómo lo hace?
Él habla de estos gentiles que vienen a buscar al rey de los judíos porque quieren adorarlo. Luego incluso dice que cuando Herodes estaba tratando de congraciarse con los magos para obtener información de ellos, afirmó falsamente querer adorar a Dios. Y la razón de ello es porque estaba muy claro, estos magos eran muy serios acerca de la adoración. Mateo debe aclarar un punto muy importante acá. No se deja ir por el sentimentalismo o lo que él quiere escribir, ya que había cada persona hebrea que lo escuchaba y conocía los dos principios elementales de la teología hebrea. El primer principio es: hay un Dios y tú no eres Dios. El segundo principio de la teología hebrea es: no adores nada, nadie que no sea el Dios único y verdadero. Cuando Mateo dice que no sea el único Dios verdadero, entonces invita a los demás a adorar a Jesús. Cuando Mateo dice que Jesús debe de ser adorado, ¿qué está diciendo acerca de Jesús? Que Jesús es divino, que posee la deidad, que Él es también Dios y merece ser adorado. E incluso los gentiles materializan el pensamiento de Mateo, ya que estos gentiles vienen, caminan, no duermen, no comen bien, pero ofrecen su adoración a Jesús. Mateo está insistiendo en una verdad importante y vital: que el niño Cristo no es simplemente la ocasión de nuestro sentimiento y nuestra admiración, sino es el objeto, el punto central de nuestra adoración. Y lo hace de la manera más llamativa. No nos dice quiénes son estos magos. Él no nos dice exactamente de dónde vienen, no nos dice cuántos eran, no lo considera necesario, ni siquiera dice que fueran reyes, solo dice que vino el mago. Había más de uno, pero podría haber habido unos 10 o 12. Trajeron 3 regalos, pero uno podría haber dado los 3 regalos, o todos ellos podrían haber ofrendado y juntar los 3 regalos. Habían hecho una, como le dicen en nuestros países, habían una ofrendita para poder comprarle un regalo a los niños entre los 10. Lo sabemos. Mateo no dice cómo estaban vestidos, no dice cuáles eran sus nombres, mucho menos, hermanos, dicen de qué color era. Lo sé. A veces cantamos Gaspar, Melchor, Baltasar. Mateo no dice eso. Él no cuenta una historia posterior. Él no dice las fechas de su muerte. Él no dice de dónde fueron enterrados. No le importa. Él no dice la naturaleza exacta de la estrella que estaban siguiendo. No dice qué tipo de iluminaria era. Él no dice si fue una conjunción de planetas o un cuerpo celestial único creado simplemente de Dios para ese propósito. Para Mateo lo único importante que dice es que adoraban a Jesús. Porque ese es el punto para llevar hoy a nuestras casas. Que sepamos, que conozcamos que Jesús debe ser debidamente adorado. Y eso debidamente adorado tiene demasiadas complicaciones a veces. Adoramos a Jesús en casa, adoramos a Jesús acá. Mi pregunta es: ¿dónde nos metemos cuando se ora acá en el templo? Cuando se leen las escrituras, cuando las hermanas están cantando, ¿estamos cantando realmente? ¿Qué nos hacemos en el tiempo del sermón? Esta es una pregunta que Mateo nos está haciendo hoy, ya que los cristianos nos orgullecemos en el gritar, tirarnos al piso, nos orgullecemos en hablar lenguas y decir que adoramos a Jesús. Pero eso no significa que simplemente nos reunamos el día del Señor y cantemos canciones a Él y sobre Él, y levantemos oraciones por Él, escuchemos su palabra leída y proclamada y respondamos con fe a su evangelio. Lo que esto significa es que vivamos una vida de adoración al Señor, que en nuestras vidas, en nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos y en nuestro uso de nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestra energía, evidenciemos que Jesús es el que valoramos más que cualquier otra cosa.
estaba pensando que estuve tentado a llamar a la hermana Débora el día de hoy para que no viniera, para que se quedara en casita. Pero ella quiere estar acá. Es lo que más valora, estar en la casa del Señor el día domingo. Exaltamos entonces a Jesús en nuestras acciones, en nuestras elecciones, en nuestras actitudes, en nuestras palabras, con toda nuestra energía o la poca energía que nos queda. Realmente adoramos a Jesús. ¿No debería de ser el deseo de nuestro corazón que Jesús fuera adorado siempre? En cada tribu, lengua, pueblo, nación, de hombres, mujeres, niños, niñas, indígenas o no indígenas. Por eso existen las misiones. Gente piensa que eso es lo que dice y lo que está convencido en hacer. Por eso hacemos evangelismo, porque creemos en eso. Que sea Jesús reconocido como el primero y el mejor. Mateo está haciendo este punto en ese pasaje. Incluso estos gentiles paganos sabían que Jesús debe de ser adorado. ¿Cuánto más nosotros deberíamos de saber eso? Hay un tercer punto. El nacimiento de la profecía llena de Jesús. Mateo quiere insistir que Jesús nace porque estaba escrito. Pero qué ironía hay en eso. Primero cita a Miqueas y nos recuerda que el nacimiento de Jesús en Belén es un cumplimiento. Pero no solo señala esa profecía que tiene más de 500 años, sino que también hace mención de una profecía mucho más antigua. ¿Se acuerdan o se animan a decirme dónde está en el Antiguo Testamento esa profecía? ¿Quién hizo la profecía acerca de una estrella de Judá en primer lugar? Los invito a abrir sus Biblias en Números 24:17. Entonces encontraremos que Balaam, el profeta pagano, incrédulo, contratado por Balac para hacer huir a Israel, hace la profecía de una estrella que se levantará en Judá. Y que Mateo dice, esa es la profecía que se cumple por Jesús. Agradezco a los que lean su Biblia, ahí es en Números 24:17. Dios está usando gentiles y profetas paganos. ¿Y por qué? Tenía un pueblo, 5 millones, 4 millones. Imaginemos 1 millón de israelitas. El pueblo escogido de Dios. ¿Dónde están? ¿No es increíble entonces? Tiene un profeta pagano. No usa a sus profetas. Incrédulo. Haciendo una profecía sobre la estrella que se eleva de Judá. Y luego tiene paganos del este que se dirigen a adorarlo, siguiendo una estrella. Mateo está presionándonos como congregación en esto. Se puede confiar en la palabra de Dios y Dios puede usar a cualquiera para traer esa palabra. Incluso a Balaam. ¿Acaso no responde a nuestro título del sermón como irónico? Y no sé si podemos apreciar el sarcasmo que está escrito aquí en Mateo. Este tercer lugar está identificando esa misión. Tal como Mateo ya ha dicho, Jesús es el Salvador que viene a este mundo. Entonces, ¿por qué es que los sabios entienden eso y siguen la estrella? Van a adorarlo, pero Herodes y los principales sacerdotes, escribas y la población de Israel, teniendo el conocimiento y los recursos, no lo hacen. Porque están ciegos en sus reuniones, en sus actas, en sus libros de gobierno, en sus estatutos. La necesidad de mantener la tradición y la doctrina muchas veces no nos dejan apreciar lo que ha nacido. Eso puede cambiar a menos que comprendamos nuestra nueva necesidad. Podemos tener la palabra de Dios abierta frente a nosotros, como la gran Biblia que está en mi escritorio, y no identificar nuestro pecado y nuestra necesidad. Entonces no veremos la necesidad de un Salvador y tampoco su gloria la podemos apreciar. Y tampoco podemos apreciarlo a Él como un perdonador. Mi pregunta es cómo Dios nos usará así como somos. ¿Acaso ya somos el nuevo Israel?
¿Acaso ya tenemos otro velo enfrente de nosotros? Permítame recordar algo que hemos aprendido toda la vida acerca de la adoración. Hermanos y hermanas, recordemos que adorarle no solo pasa por levantar una oración o cantarle algunas canciones, himnos o coritos que nos gusten. Adorar es vivir como Él lo espera. Adorar es llevar el testimonio de Cristo grabado en nuestras acciones, palabras y actitudes. Adorar a Dios es vivir en la santidad a la cual Él nos ha llamado. Vivir en santidad es otro tema de un sermón, así que no lo tomaré mucho. Pero solo le pido al Señor que motive nuestros corazones a practicar lo que Mateo nos está advirtiendo, no lo que está contando. Es un poco sarcástico, quizás mi interpretación, pero está escrito, está advertido el hecho que Dios pueda cegarnos y usar a los que menos creamos en realizar las acciones de fe que nosotros debemos de realizar. Y como esto está un poco pesado, mejor finalicemos este punto. Los invito a orar. Invito también que al finalizar el sermón podamos depositar nuestras ofrendas al Señor y estar preparándonos para recibir la Santa Cena. Oremos. Nuestro Padre Celestial, reconocemos que tu palabra es verdad, pero sin tu presencia de un espíritu regenerador estamos ciegos a nuestra propia necesidad, a la interpretación y a la gloria del Salvador. Señor, abre nuestros ojos como congregación de Dafrin. Concédenos que nos demos cuenta de que necesitamos ser perdonados y que no podemos tener comunión sin la presencia de tu Espíritu en nuestras vidas. Concédanos, Señor, que veamos la belleza del Salvador y que confiemos en Él y creamos en Él y pongamos nuestra fe en Él y lo amemos y lo adoremos para siempre y solamente a Él. Pedimos esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Gracias porque has estado en los tiempos buenos, en los tiempos alegres, en los tiempos hermosos. También te agradecemos, Señor, porque tú nos has quitado el velo para poder apreciar la bondad de tu presencia hoy y siempre. Ahora, Señor, bendice estas ofrendas que ha traído el pueblo para poder expandir el ministerio que tú has entregado a esta iglesia. Asimismo, Señor, te pedimos que tú, Padre Celestial, nos ayudes a seguir tu ministerio, Señora, en diferentes pueblos, en diferentes culturas, en diferentes razas, con hombres, mujeres y niños, para que tú, Señor, tu presencia y tu majestad pueda ser apreciada por todos y por todas. Que tu gracia, Señor, que tu presencia esté con cada uno de los que dieron y los que no dieron, porque tú eres siempre un dador y una bendición eterna para cada uno de los que son tu pueblo. Alabado y glorificado sea, Señor. Amén. Vamos a finalizar el servicio a través de Facebook con la bendición pastoral, para lo cual les pido ponerse de pie. Hermanos y hermanas, lo más que les puedo pedir es aférrense y aferrémonos a lo que es bueno. Encarnemos la gracia de Dios. Avancemos con Cristo en misión y ministerio. Ahora, que Dios los bendiga, los guarde. Y ante todo, hermanos y hermanas, seamos amables y misericordiosos unos con otros. Este domingo, este día y para siempre. Amén.